Pedro. Hola, Guillermo Pedro Alchurrón. Te voy a llevar de paseo. Aquí tenemos la parte del Véneto. ¿La Bueno, ves? justo. Ahí estamos vicino a me. Tenemos Iparralde. Esto es Iparralde. Dale, sí, bueno, bien vasco todo. ¿Cómo es mi casa? ¿Cómo era la de mis ancestros? Lo de Echevés, lo de Alchurrón. Y esto tiene que ver con tu parte suiza. Sí, suizo-francesa. Bueno, y contame qué salió de esa mezcla. Yo, ¿Y quién es Guillermo? ¿Y quién es Guillermo? Pero espera, porque ahora vamos a agregar algo más antes de que me digas quién es Guillermo. Algo que creo que tuvo mucha influencia. sí, sin duda. Mi madre, Encontré a tu mamá en una página social. qué sorpresa, mirá vos. Pues tenemos otra que me tomé una libertad, voy a confesar, de incluirme. Bueno, este fue el Conex 1988, Ah, ¿no? Que se lo dieron a tu papá, acá. Y bueno, y a mí también, que soy la que está acá, tipo futbolera. Tengo la última. grande, buenísimo. Mis tardes en lo de mis tías. Lo de mis tías, Lo de tu tía Albina, Juanita. mi tía Juanita, mi tía María Esther, Y tú, cuando se peleaban las dos y no decían malas palabras, sino que una le decía a la otra, sos una tulula, ¿no? O la otra le decía, sos una paguata. Y esas eran las palabras así. Entonces estaba mi primo, Jorge Albín, hoy día psiquiatra, gran amigo mío. Y entonces cuando una decía, él decía tulula. Bueno, y ese era tu momento especial. Ah, sí, porque además yo me llevaba materias, entonces pasaba, eh, qué sé yo, 15 días veraneando en Pinamar, mientras la familia se seguía quedando, y yo 15 días de enero, los últimos 15 días, estudiando en la casa de mis tías abuelas. Y se portaban conmigo fantástico porque, bueno, era su sobrino del alma al que aprovechaban para mimar. Entonces tenía mi tiempo para estudiar, mi profesor que venía para darme algunas clases, que se sentaba a darme clases en la mesa de bridge de ellas, ¿no? En una salita, y después tomábamos el té con el famoso. Y los domingos, que seguía quedando ahí, me Sí. llevaban a tomar el té a una confitería que quedaba en Callao y Libertador, que se llamaba La Jirafa Roja, que era muy conocida. Ah, Y sí. entonces tomaba mi café con leche con tostado, que era lo máximo. El mejor Ay. tostado que recuerdo era el de Sloop. Bueno, pero acá en la casa de las tías era con las criollitas, la mermelada giaconda y el queso atuel. Esa Menezunda surgió este muchacho, Guillermo Pedro. Conocí allá. Para mí, escribir significa encontrarme conmigo mismo. Volver a la franqueza en las relaciones que tanto me cuesta. Significa también sentirme valiente y expresar ideales que serían atacados por muchos a quienes quiero y con quienes vivo. Sin embargo, aquel modo de vivir y este modo de ser me hacen sentir con una tensión existencial que a veces me vuelve loco. Sí, así me siento muchas veces. Y no solo cuando escribo, sino también, bueno, en otros momentos también. Pero resumiendo, escribir es uno de mis placeres máximos, como escuchar a Tchaikovsky o leer un buen libro de historia, especialmente biografías, algún buen ensayo, cantar o pintar, cosa que hace literalmente años que no hago. Solo conforma, solo me conformo con el hecho de ir a alguna buena exposición, cada muerte de obispo, o leer biografías de pintores,
o tratados acerca de algún movimiento artístico como el de la Bauhaus. Últimamente, al respecto, leí un artículo muy bueno de Victorio Campo en sus testimonios. Hay un sentimiento que lo abarca todo este año. Algo positivo que me desconcierta y me anima. Me da algo que me humaniza tanto como el amor y la esperanza. Ese sentimiento hace que ver, tiene que ver con dos cosas. Una pública, las elecciones, y otra privada, mi relación con Lucila. Lucila me da esperanza, me crea dudas también, pero cada vez entiendo todo, y todo en nuestra relación de pareja. En su simplicidad, Lucila tiene la complejidad femenina y con eso basta. C'est beaucoup. Es más que suficiente. Toda la vida busqué mujeres sensibles e intelectuales, más que mujeres bonitas. Hoy me enamoré de una mujer bonita e inteligente. Lucila. Esta mujer me da fuerzas para seguir y progresar con mi trabajo, en el estudio y en el ordenamiento de mi vida, tanto física como psíquica. Solo le pido a Dios y a la Virgen que ambos seamos lo que esperamos, de un hombre y una mujer respectivamente. Pero todavía debo hallar mi paz. Esto es un Gracias por tiempo de mi vida. gracias por compartirlo, porque es el diario íntimo, justamente es eso, ¿no? El encuentro con uno mismo en la intimidad. Bueno, ahora cada vez hay menos intimidad en nuestra cultura, pero tiene que ver eso, ¿no? Con la intimidad, con ese momento en que estamos solos y somos, por lo general, somos sinceros con nosotros mismos. Así que bueno, muchas gracias por compartirlo, me pareció muy bueno. Bien, Sí, bueno, así que este es tu cuadro, este es un tu cuadro, pintura. ¿Y desde es cuándo eso escribís diario? ¿Desde cuándo escribís diario, Guille? y yo escribo diarios desde el año 1970, pero Ahora a mí me chiquito. ocurrió, sí, pero ocurrió que yo estuve muy comprometido políticamente en un momento determinado, en el 76 y 74, 73, y era un enano, pero igual, yo un tipo que actuaba en política. En un momento determinado, un muy amigo mío, Roberto Van Gelderen, que desapareció, bueno, empezó a haber mucha movida. Y mi padre había entrado en una etapa donde estaba vinculado al proceso, no desde el punto de vista político interno, institucional, pero sí desde el punto de vista corporativo, ¿no? Entonces le habían dado, eh, por ejemplo, había estado a su cargo la liquidación de la CAP. ¿Te acordás? La CAP, ¿no? Que tenía que ver con temas frigoríficos, carne, Y la etcétera. carne. Pero era un tipo bastante independiente, como lo fue siempre, y tuvo algunos temas con Macera. Porque mi padre fue amenazado por Macera y fue tratado de ser secuestrado por montoneros. O sea, yo viví ese mundo de locos, que fueron los años 70 en la Argentina. eh, en esa preocupación, mi padre me dijo un día: hacé desaparecer todos los libros y quemar todos tus diarios y cartas, todo, porque tengo miedo que vengan a buscarte. Así que el diario que me quedó es la parte que acabo de leer, menos del 80 en adelante, que tengo muchas cosas, muchas reflexiones personales que hacen al estudio, que hacen a mi búsqueda personal, a, a mis crisis, sobre todo a un camino espiritual que siempre, nunca he claudicado, que a veces me decía mi madre: mira, Guillermo, tenés sos increíble, tienes dos aspectos de tu vida, sos un tipo profundamente espiritual y tremendamente superficial, y Sos la contradicción andante. tremendamente frívolo. Y si bien hoy día algo tengo de eso, pero creo que he pasado muchas cosas. Parte de lo que soy hoy día es lo que sigo siendo, una búsqueda de mí mismo. Nunca he dejado de ser mí mismo, ¿no? Como si fuera un cuento,
un libro de Hermann Hesse, he dejado de pasar esa literatura, Ujú. y por otro lado, no he dejado pero, y también soy un padre de una hija con síndrome de Down, componente mío muy importante, ¿no? Estar al lado de la discapacidad, algo a lo que yo le tenía miedo, que yo veía en la calle un chico con síndrome de Down y como que, no sé, es algo que me impresionaba. Y de golpe pasé a tener una hija con síndrome de Down y sentir que la vida a mí se me ha presentado con crisis muy importantes, con cosas muy graves, y he salido adelante. He logrado pelear mucho de la mano de los libros, grandemente de los libros, del pensamiento, de la amistad. A mí la amistad es muy importante, con pocos amigos. Me importa menos estar en grandes reuniones ni nada de eso. Me importa el mundo chico de mi barrio, inclusive charlando con los porteros y matándome de risa con los dos porteros de mi vecino y el propio. Tipo, ¿qué están confabulando ustedes dos? Es decir, de esas cosas así simples, al café Bonafide de enfrente, donde voy, que fue mi salvación cuando fue el punto álgido de la pandemia. Háblame de tus lecturas preferidas o de los personajes que te han formado también. Que me ha formado, podría decir que literatura latinoamericana he leído Mm. muy poco. O Mm. sea, realmente, si vos me decís si leí Cien años de soledad, algo que he deseado hacer y no lo hice. Si me decís que si leí Juan Rulfo, no. Sí leí, por ejemplo, Crónica de una muerte anunciada, que es una frase que uso muchísimo entre paréntesis, cuando hay momentos de crisis, ¿no? Después, muchos autores extranjeros, ingleses, americanos. Y dentro de Me gusta esos, mucho ¿cuáles? Dentro de esos, ¿cuáles son los que más te gustan? James, me gusta muchísimo. Ah. Me gusta mucho James. Este, eh, todo el costumbrismo de Estados Unidos, el estilo, la época bostoniana, esa media inglesota que tiene Estados Unidos, la época de las reuniones de clase alta neoyorquinas y qué sé yo, que describe muy bien una especie de Proust norteamericano, ¿no? Y ese tipo de temática, un poco todo el tiempo pasado fue mejor, me gusta mucho. Después, por ejemplo, un libro que ¿Capote? me gusta, ¿Capote te gusta? ¿sabes que no? Que me impresiona mucho, Capote. Mm. Como que me relaja. Hay cosas como que me relajan. Tengo un poco me impresiona un poco todo lo que es un poco burdo. Me gusta un autor norteamericano que no tengo la memoria en este momento me gustó mucho El viejo y el mar. Eso Hemingway. de Hemingway. Me gustó Mm. mucho, me gustó mucho ¿El su corazón corazón. es un cazador solitario? No, no es esa. El cazador oculto, que es una novela norteamericana que también de un adolescente con mucha crisis y que yo, y bueno, fue un poco, me sentí muy identificado, porque para mí la adolescencia fue muy, muy, muy conflictiva. Movilizante. ¿Sabes qué? Un libro que me gustó mucho, yo, Cumbre Borrascosas. Las Brontë. Sí, Mm. mucho esa literatura, las Brontë me gustaron desde Jane Eyre, y otro que me gustó mucho fue Oliver Twist, un libro que me emocionó profundamente. Ese momento tremendo que está esa madre que va a dar a luz y que está totalmente desprotegida y qué va a pasar con ese bebé. Ese tema de la redención, la temática, eso me gusta mucho en el ser humano. Después me gustó mucho de ficción histórica, Amalia, de José Ah, Mármol. Amalia, Un sí. libro que Mármol. me gustó muchísimo. Me gustan mucho los románticos. O sea, yo soy un tipo romántico. El tema pasa por los sentimientos. Yo soy muy sentimiento. A pesar de que a veces he sido una persona que lo racional en lo estratégico a nivel laboral me ha Mm. ido muy bien. Pero al final siempre ha ganado la pasión, la fidelidad, los sentimientos He perdido mucho por eso, pero he sido, digamos, valiente en salir a decir, voy a perder, pero pierdo por ganar. Pero, Mm. pero gano perdiendo. Bueno, Entonces, también, perdón, también sos muy estudioso porque has hecho como muchas carreras, tengo entendido. hice muchos cursos, y estudié ceremonial, que fue una cosa que me gustaba mucho, el tema
de la conducta, ¿no? Del orden, de los modos de saber estar. Me gustaba relacionarme bien, social, siempre había sido una persona así. Cambié mucho en los últimos tiempos, pero fui una persona donde la parte política, pública, me tocó por mi padre, por la actividad pública y porque a mí me gustaba en sí mismo y me acompañaba a mí mismo y lo acompañaba a él. O sea, tenía mis grupos sociales propios y tenía mi, este, mi vida que heredé de él en muchas cosas y la aquilaté para mí, ¿no? Y además, cuando entré a trabajar en la corte, en ceremonial, que fue una etapa mía, bueno, fue muy buena porque en la época de Menem particularmente me tocó toda la apertura al mundo que Menem hizo desde el punto de vista internacional, así que tuvimos muchos jefes de Estado que vinieron, muchas visitas oficiales, eso me hizo mejorar mi francés, fui a estudiar francés a Canadá, siempre había querido conocer Canadá y dije, quiero ir. Lo que más me gustó de estudiar, donde más me gustó estudiar fue en España. Me sentí muy afín con los españoles, esa educación, en el trabajo protocolar impecable, esa organización que tuvieron del Premio Príncipe de Asturias. Yo participé en la organización del Premio Príncipe de Asturias. Fue una visita importante, fue una entrega de premios en el año que yo estuve, en 1996, que me entregaron el premio a Helmut Kohl, el premio de Alemania, entre otras personas. Guillermo, ¿y por qué querés escribir sobre las mujeres de tu familia? Bueno, creo que me marcaron bastante, ¿no? Podría haber escrito también sobre mi padre, pero lo dejo para otro momento. Fueron importantes en mi vida. O sea, mi madre particularmente y mis abuelas también. Mis abuelas porque además mi abuela el churrón, por ejemplo, era una mujer enormemente divertida, muy inteligente y muy divertida. Porque era como el cuento de Marilena Walsh, Doña Disparate y Bambuco. Sí, no, no, era increíble. Entonces tengo anécdotas muy graciosas y muy frívolas de ella. Porque era una mujer de todo el grupo de viejas que había, ella era la que había hecho el secundario completo y en las lenguas vivas. Y lo había hecho, había tenido el promedio más alto. Entonces, el promedio más alto y le había ganado a Sofía Sterbrocken de Spangenberg, que fue la fundadora de Lingüistas, Oh, ¿no? Entonces, que le hubiera ganado a ella, Sofía Ster era su íntima amiga, pero ella le había ganado, porque era muy competitiva. Era competitiva en eso, en el juego de cartas, cuando se canasteaba con sus amigas, se llevaba todos los premios. Entonces era una mujer y tuve muchas desgracias en su vida, y todo, las desgracias fueron como el agua al pato, le pasaban así. Y siempre alegre, nunca se dejó las canas, siempre el pelo castaño rojizo, pues era muy inglesa, pero inglesa con esa mezcla española de los Ortega, porque ella era Brown Ortega. Entonces tenía esa cosa de, de inglesa, por un lado, o sea, su physique du rôle, no su aspecto, pero mentalmente era la alegría del salero, ¿no? De los españoles, ¿no? Alegre, divertida, le encantaba el mar, la playa, todo como a nosotros, disfrutaba. Creo que nosotros somos muy acuáticos, nos gusta mucho el mar. Fue 54 años que veraneé en Pinamar. Imagínate vos que fue toda una vida. La sal para mí es parte es redundancia, la sal de la vida. ¿Y qué más? Y después te contaría que vos me decías los libros. Yo creo que una de las cosas que más no te he contado es que tuve una gran musa inspiradora, me hizo leer, también mucha poesía, y me hizo entrar en el mundo de la filosofía de Heidegger, ¿no? ¿quién Todo fue? el mundo alemán, ¿no? Digo, pero Que ¿quién fue esa persona? se llamaba Sofía Maffei, era una escritora tenía una editorial de poesía que se llamaba Carmina, que significa poema. Muchos escritores conocidos escribieron ahí, como Rafael Felipe Oteriño, un poeta conocido, Osvaldo Pol, un jesuita muy destacado. El otro día, leyendo el libro que me regaló mi hija sobre la autobiografía del Papa Francisco,
lo cita Osvaldo Poll, ¿no? Como un poeta de renombre, ¿no? Y cita unas frases de él, ¿no? Fue un Ujú, hombre, el padre Osvaldo Poll es una persona que me ayudó mucho en la vida, ¿no? Este, fue un gran guía, una gran guía espiritual, un gran consejero. Y Sofía era una mujer que era judía, ujú. pero estaba por encima de los credos. Eso es fantástico. Era una ecuménica nata y tenía muy buena relación con el padre Paul. Y el padre Paul, cuando ella murió, dijo que estaba en el dintel de los santos, ¿no? Y ella era la madre de una de las íntimas amigas de mi madre, que se llamaba Abelón Maffei, una mujer muy bonita, que se parecía mucho a Claudia Cardinale, ¿no? De cara, ¿no? Los ojos espléndidos. Y su hijo, Fernando Vidal, pasó a ser mi mejor amigo. Y su padre, Fernando Vidal Bussi, que fue una persona muy conocida, que fue director de Sudamericana y fue el primero en leer en un día completo, con noche incluida, Cien años de soledad, antes de publicarlo. Y bueno, todo ese mundo, también entraba Gonzalo Lozada también, el editor de Editorial Lozada. Todo ese mundo intelectual influyó mucho en mi. Sofía era una mujer que aparecía con sus túnicas en su casa y me servía té con té de jazmín, que ya me parecía todo con unas masitas exquisitas, todo, pero hablábamos de filosofía y de poesía y hablábamos de Ortega y de todo ese mundo y de Bach, y me hizo apreciar Bach muchísimo, y y teatro, y la fuimos a ver a Nuria Espert en Yerma, y fui a ver a Carmina Burana, y toda una cantidad de cosas que yo, entre los 15 años y los 16, era inimaginable en chicos de mi edad. Y yo me abría ese mundo maravilloso y escribió varios libros y Ujú. tradujo poetas como Georg Trakl, ¿no? Un poeta existencialista alemán, pero escribió un libro que se llama La Rosa, que yo tengo acá, el libro de Editorial Carmina, y que tiene esta poesía que es muy bonita. Hace Bueno, una referencia primero a Jorge Luis Borges, que dice en su poema Una rosa y Milton, dice de las generaciones de las rosas que en el fondo del tiempo se han perdido. Y ella dice, no, ninguna de las rosas en el fondo del tiempo se ha perdido. Ni la rosa de Milton, ni las rosas que Safo recogía en sus lesbos de oro, ni la rosa que disipó la noche final de las pupilas de Juan Sebastián Bach, ni estas rosas de hoy, este milagro que silenciosamente se cumple día tras día en cada esquina gris de Buenos Aires. Ni estas rosas de la amistad que dejan, oh prodigio, mis prisiones de barro iluminado. Todas han vuelto, todas vuelven a su jardín de luz. Lo que vemos brillar y marchitarse es la copia, en su dulce relámpago de belleza y perfume. La imagen en el viento, el llamado, el recuerdo que perdimos de esa rosa inmortal, la rosa que florece eternamente en la mano de Dios. Este, una mujer espectacular, espectacular. Con ella me invitó a Samaiguasi, ¿no? En La Rioja, donde su marido, que había sido profesor de filosofía de la Universidad de La Plata, había quedado como encargado, como profesor, Samaiguasi, que era la casa de Joaquín B. González, fundador de la Universidad de La Plata, que él había donado para la universidad para descanso de los profesores, mm, y me invitó a quedarme ahí una temporada, 2 temporadas, en ese mundo maravilloso entre las montañas riojanas y esa casa colonial espectacular, mm. y compartiendo con ella ese mundo cultural que seguía trasladándose desde la calle Coronel Díaz, donde vivía, a Samaiguasi. Y a la luz de Este, todo este bagaje que tenés en tu haber de la poesía, de la literatura, ¿cómo ves este mundo que empieza o que ha surgido, o que surge o que aparece con la inteligencia artificial? Me siento como un troglodita, yo, ¿no? Porque
de alguna manera estoy muy lejano todavía a todo eso. Me gusta mucho Rosa Montero. He leído muy poquito de ella, pero me divierte enormemente de su personalidad. Sí, es muy Este, gracioso. y cuando la veo con Lucila, Lucila me comparte eh, sus clases, sus exposiciones por celular, la disfruto enormemente. Y ahora cuando vino para la Feria del Libro, la fui a ver. Ella dijo una cosa que, que siendo que ella escribió esa última novela que tiene que ver justamente con, bueno, con esa mujer que es detective, que en el siglo, en el siglo futuro, Ujú. eh, investigando, etcétera, etcétera, y tiene que ver con la inteligencia artificial y todo eso. Dice, ojo con con la inteligencia artificial, ojo con eso, ¿no? Hay Mm. que tener cuidado porque la inteligencia artificial puede ser peligrosa, muy peligrosa. Y yo no, tampoco quiero caer en la cosa así maniquea de lo bueno y lo malo. Lo contemporáneo, del arte, de la investigación, todo es positivo para el bien, ¿no? Para el bien para el conocimiento, para mejorar, para hacer todo mejor. Y creo que yo me tengo que sumergir en la inteligencia artificial y entrar en eso, porque creo que hay que estar en la cresta de la ola, me gusta estar en eso. Queda fuera, ¿no? De alguna manera el mundo va a estar muy unido a la inteligencia artificial. El mundo que viene, el mundo ya está muy unido, pero bueno, cada vez. Ya está instalada, ya es un hecho, ya está, y todo el mundo está entrando de Mm. distintos modos. Así que bueno, vos me decís cómo me siento y me siento que tengo que entrar, como en tantas cosas que estoy postergado y que me hacen perder muchísimo. No quiero andar en este tema más que decirte que necesité ayuda tecnológica para poder realizar mi tesis muy densa y para mí con mucha investigación a vida en inglés, en castellano, en todo, ¿no? Ujú. Para mi titulación de licenciado en Relaciones Internacionales. Que otra persona por ahí de taquito hubiera resuelto entrando en una bandeja, en una plataforma. Me doy cuenta, soy una persona independiente, sufro por eso, así que de ahora es difícil, ¿no? De a poquito, un pasito a pasito. De Guillermo, pasito a pasito, para ir terminando, ¿qué le dirías a alguien que no se anima a escribir sobre sí mismo? que sea valiente, que no tenga miedo, que los miedos, que lo peor que hay es el miedo, porque el miedo paraliza. Lo digo porque yo soy una persona miedosa. Que uno puede hablar Claro, de lo que sabe. sí, sí, el miedo paraliza, no te hace crecer, te estanca. Mm. Entonces, yo creo que lo que es importante en la vida es decir, la vida es mucho más importante que las cosas. Las cosas están para servirse de ellas, Mm. no que las cosas sirvan de uno. Como me decía un sabio que conocí en la vida, ¿no? Una ceta, ¿no? Que decía, Guillermo, hay que comer para vivir, no vivir para comer. Es lo mismo de las cosas. No hay que tener miedo a la materia. La materia está para servirse de ella y punto. Y así que no hay que tener miedo a agarrar el lápiz, que es materia, y sentarse en una hoja y ponerse a escribir y largar lo que dice el corazón de uno y sin importar tampoco lo que digan los demás. Porque en el fondo, yo siempre digo, cada uno está en la suya. Cada uno tiene su mundo. Y lo del otro es circunstancial, es decir, lo escucha, uno dice, qué lindo lo que escribió. Mm. Y son pocas las cosas que uno recuerda. La memoria es muy selectiva y Mm. recuerda muy pocas cosas de lo, y de las cosas malas que hizo la otra persona, pero se van pasando, se diluyen en el tiempo porque el existir individual es tan importante que sobrepasa todo lo circunstancial. Las circunstancias de haber escuchado a otra persona, de los libros que uno ha leído. Quedan recuerdos, momentos, imágenes de cosas que vos me decís, si yo recuerdo a Amalia todos los días, y no recuerdo a Amalia todos los días. Yo recuerdo, vos me decís, ¿qué libros te gustaron? Eso. Ahora, la vida sigue todos los días y te olvidás.
me preocupo porque me duele el juanete, me preocupo porque tengo que ir al médico, me preocupo por el alma mía y me voy a ver al psicoanalista o a lo que sea. Me viene mi hija y llora y le voy a atender porque está llorando. Esas son las cosas de la vida. Y entonces ponerse a escribir sobre esas cosas para uno. No, porque además es la mejor manera de conocerse a uno mismo, ¿no? Así Escribir. es. Bueno, cariño, muchas gracias por el tiempo que me dedicaste. He conocido cosas tuyas que no sabía, que me ha dado gusto. Así que Muy bueno, bien. seguimos charlando. Seguimos charlando. Seguimos compartiendo tus clases. Un beso grande. Gracias por todo. Bueno, querido.